Hola y bienvenidos a Euronews hoy con las noticias de este martes 23 de mayo. Comenzamos con la guerra en Ucrania. Allí, según fuentes ucranianas, los combates prosiguen en pequeños reductos de Bakhmut. Además, las fuerzas rusas han bombardeado decenas de localidades en Kharkov. Un poco más allá de la frontera, en Belgorod, en territorio ruso, la situación ha dado un giro con ataques organizados por paramilitares contrarios al Kremlin. En Belgorod, al menos 10 personas resultaron heridas en el ataque y una mujer mayor falleció durante las evacuaciones. Rusia ha identificado a uno de los miembros del grupo de sabotaje que ha asumido la agresión. Mientras, los ministros de Exteriores de la UE no logran un acuerdo sobre el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que prevé el envío de otros 500 millones de euros a Kiev para la compra de armas. Y en Sudán, tensa calma en Jartum y otras ciudades del país tras la entrada en vigor el lunes de un nuevo alto el fuego de 7 días, mediado y supervisado por Estados Unidos y Arabia Saudí. En México cae el nivel de alerta por el volcán Popocatépetl, por lo que ya no es necesaria la evacuación de las localidades cercanas. Al final de nuestro informativo veremos una exposición sobre la obra del cineasta Tim Burton en París, en la que el público se adentra en un laberinto a gran escala. Lo vemos enseguida, pero antes los titulares. Ucrania asegura seguir combatiendo desde un rincón de Bakhmut, mientras Rusia bombardea decenas de localidades en la región de Kharkov. La policía portuguesa retoma la búsqueda de la pequeña Madeleine McCann 16 años después de su desaparición y a 50 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez. Detenidos en Madrid 4 jóvenes acusados de un delito de odio por colgar de un puente un muñeco con la camiseta del jugador del Real Madrid, Vinicius, el pasado enero. La batalla por Bakhmut aún no ha terminado. Las fuerzas ucranianas siguen batallando desde un pequeño reducto en el sudoeste de la ciudad, según Kiev, del que controlan algunas infraestructuras. Llega así la versión del grupo paramilitar Wagner de que se habrían hecho con todo el enclave oriental. Su jefe, Yevgeny Prigozhin, anunciaba este lunes que transferirían el mando al ejército ruso el 1 de junio. Las bajas en ambos bandos han sido muy numerosas. En estas imágenes, médicos ucranianos tratan a los heridos en un hospital de campaña. Mientras los bombardeos rusos prosiguen en diferentes localidades de Ucrania, entre ellas al menos 23 de la frontera o la línea de frente en la región de Kharkov. Al menos 3 personas han muerto en las explosiones. Otra de las zonas atacadas ha sido la base aérea de Dnipro, anunciaba el Ministerio de Defensa ruso, con misiles de alta precisión. Además, Moscú ha impuesto el régimen antiterrorista en su región de Belgorod, junto a la frontera, tras la incursión de un grupo de saboteadores con los que Kiev niega cualquier relación. El Kremlin asegura que es una maniobra de distracción ante la pérdida de Bakhmut. Enfrentamientos armados en territorio ruso. Un grupo paramilitar de milicianos rusos contrario a Putin reivindica los ataques en la región de Belgorod, fronteriza con Kharkov. Rusia asegura que se trata de una incursión por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas y Kiev se desvincula del grupo y de los bombardeos que han dañado un edificio administrativo, varios bloques de viviendas y una guardería. 8 personas resultaron heridas, aunque la mayoría de los vecinos habían sido evacuados. Varios ataques por distintos grupos paramilitares han tenido lugar en territorio ruso coincidiendo con la toma de la ciudad de Bakhmut. El grupo que reivindica este último ataque se denomina Legión de la Libertad de Rusia. En un vídeo difundido en redes sociales afirma ser un grupo de ciudadanos rusos que quiere poner fin a la dictadura del Kremlin y asegura haber liberado uno de los pueblos de la región. Kiev, por su parte, se desvincula completamente de los ataques de 2 grupos paramilitares en Rusia los últimos días, a los que relaciona con ciudadanos rusos. Además, mantiene que el armamento, así como algunos tanques que han podido verse en redes sociales, fueron abandonados por el ejército ruso y pueden comprarse en el mercado negro. Tras regresar a Ucrania de Japón y Arabia Saudí, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó este martes a sus tropas en el frente con motivo del Día del Marino Ucraniano. Allí condecoró a algunos de los soldados por su coraje y heroísmo. Від вас все залежить, знайте це. І ми точно усвідомлюємо, хто цю перемогу несе на своїх плечах. Тож бережіть ще раз себе. Дякую за службу. Слава Україні. Según un comunicado oficial, el presidente ucraniano viajó a una zona del frente cercana a Vuhledar y Marinka, en la provincia oriental de Donetsk.
Mientras tanto, la situación en la región fronteriza rusa de Belgorod sigue siendo tensa tras los ataques del lunes. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур, они проводятся. Ждем окончания и завершения контртеррористической операции, которая вчера была. Según Moscú, un grupo de sabotaje del ejército ucraniano está detrás de los ataques en territorio ruso. El gobierno de Kiev ha negado cualquier implicación. El gobierno de Alexander Lukashenko indulta al opositor Roman Protasevich. El periodista y activista bielorruso conseguía este lunes su libertad casi un mes después de haber sido condenado a 8 años de prisión. Protasevich había sido declarado culpable de organizar en 2020 protestas masivas e incitar al terrorismo. En 2021 era detenido después de que el avión en el que viajaba fuera desviado y aterrizado a la fuerza en Minsk. A través de un vídeo, Protasevich no ha dudado en agradecer personalmente al presidente Lukashenko el indulto concedido. Demuestra ser, ha dicho el activista, una persona de voluntad fuerte. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea no han conseguido ponerse de acuerdo sobre la nueva partida del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz destinada a financiar el envío de armas a Ucrania. La Unión Europea quiere enviar otros 500 millones de euros para apoyar a Kiev en su lucha contra la invasión rusa. Pero el gobierno húngaro bloquea la decisión porque el mayor banco del país, el banco OTP, ha aparecido en la lista de Ucrania de patrocinadores internacionales de la guerra. Mindaddig ellenezni fogjuk az európai békekeretből ennek az újabb $500 milliárd a kifizetését a fegyverszállító tagállamok számára, ameddig Ukrajna a háború nemzetközi szponzorainak listáján tartja az OTP-t. Az OTP a legnagyobb magyar bank, az OTP a magyar gazdaság egy fontos szereplője, mondhatnám azt is, hogy mindannyian büszkék vagyunk az OTP-re, mint magyar bankra. La Agencia Anticorrupción de Ucrania ha apuntado al banco húngaro ya que considera que proporciona condiciones crediticias preferentes a los militares rusos, lo que según ellos les recompensa por los crímenes de guerra cometidos. El banco ha rechazado estas afirmaciones y ha asegurado que el razonamiento es incorrecto y no objetivo. A pesar de que oficialmente la Unión Europea no está implicada en la disputa, el alto representante Josep Borrell ha afirmado que están haciendo todo lo posible para resolver el caso y liberar los próximos pagos a Ucrania. Bilateral, multilateral, we have to do everything we can in order to make the next package of military support to Ukraine being approved. If one member state have a difficulty, let's discuss about it. That's what we are going to do. La lista negra de Ucrania no tiene consecuencias legales, pero llama a los consumidores al boicot. En ella figuran muchas empresas europeas de Francia, Italia o Grecia, pero Hungría ha sido el único Estado miembro que ha pedido que la cuestión se trate a nivel europeo. Dieciséis años después y a 50 kilómetros del lugar donde desapareció, la policía portuguesa ha retomado este martes la búsqueda de la pequeña británica Madeleine McCann. A petición de las autoridades alemanas y en colaboración con efectivos ingleses, los investigadores lusos rastrean la presa de Arade a 50 kilómetros de Praia da Luz, en Algarve, donde fue secuestrada la niña mientras veraneaba con sus padres. El ciudadano alemán Christian Brueckner, de 46 años, con antecedentes por violación en el mismo lugar y el principal sospechoso por la desaparición, solía veranear en esa zona. Fue el 3 de mayo de 2007 cuando la niña de 3 años desapareció de la habitación de un complejo turístico donde dormía con sus hermanos. La policía de Portugal determinó el año pasado que Brueckner era sospechoso formal, sobre el que había fuertes indicios. Se trata de un trámite previo a la acusación que evita que el caso prescriba. Las últimas grandes operaciones de búsqueda tuvieron lugar entre Hannover y Portugal el verano de 2020. Unas 20.000 personas se han manifestado este lunes en Bruselas contra los ataques al derecho de huelga. Los sindicatos han convocado una huelga general a raíz de la nueva ley que quiere aprobar el gobierno federal de Bélgica para prohibir que manifestantes violentos participen en protestas. De ahí que se les viera vestidos de presos.
C'est ce qui risque d'arriver si on ne se dépêche pas à bloquer les lois qui sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, le fait de manifester, de négocier, devient réprimé par la loi. Et donc aujourd'hui, on a voulu montrer que si on ne fait rien, c'est comme ça demain qu'on ira manifester, on ira tous en prison. Hace 3 meses, la cadena de supermercados de Lays anunció que iba a convertir en franquicia gran parte de sus tiendas, lo que provocó cierres que se han alargado varios meses. Pero una serie de recientes decisiones judiciales que obligan a levantar los piquetes frente a los supermercados ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los sindicatos creen que la ley propuesta podría mermar el derecho a huelga. Entre manifester et bloquer une entreprise dans le cadre d'un mécontentement et casser, c'est totalement différent. Nous ne sommes pas là pour vandaliser, nous sommes là pour revendiquer nos droits. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas justement tout assimiler. Los manifestantes han alertado de la injusticia social que suponen las medidas tomadas por la empresa que les permitirían ahorrar costes laborales a costa de los derechos de los trabajadores y temen que puedan extenderse a otros sectores. En Guyana, un incendio en una residencia escolar femenina deja 19 muertos y 17 heridos, 6 en estado crítico. Los fallecidos son 18 niñas, estudiantes de la escuela y un niño de 5 años. El siniestro se produjo en la escuela secundaria Madia, a unos 160 kilómetros de Georgetown, capital de Guyana. Los bomberos rescataron con vida a una veintena de estudiantes. La policía investiga los motivos de este posible acto intencionado. El país ha decretado 3 días de luto nacional. En Estados Unidos, los estados de Arizona, Nevada y California han llegado a un acuerdo para reducir en un 13% el agua que sacan del río Colorado, afectado por la sequía. A cambio, el gobierno federal los compensará con hasta $1.200 millones, financiados por la Ley de Reducción de la Inflación. El Colorado, que ha perdido un 20% de su caudal, discurre desde las montañas rocosas hasta el Golfo de California. Suministra agua y energía a 40 millones de habitantes de ciudades y naciones tribales. Se reduce el nivel de alerta por el volcán Popocatépetl en el centro de México, con lo que ya no es necesaria la evacuación de las localidades próximas. La actividad volcánica ha sido constante en las últimas semanas, aunque en la madrugada del pasado sábado se produjo explosión de material incandescente y la consiguiente lluvia de ceniza que provocó la alarma. Se mantienen en marcha los protocolos de protección tras la apertura de refugios en zonas cercanas al cráter. El Popocatépetl es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Detenidos en Madrid 4 jóvenes sospechosos de colgar de un puente un muñeco hinchable con la camiseta del futbolista del Real Madrid Vinicius junto a una pancarta contra este club el pasado enero. Se los acusa de un delito de odio. Tienen entre 19 y 24 años. 3 de ellos pertenecen al Frente Ultra del Atlético de Madrid. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, alerta sobre la situación. Mientras que haya un solo aficionado, un solo indeseable o un grupo de indeseables que insulte por condición sexual, por color de piel, por credo, pues tenemos un grave problema. Poco después, en Valencia, han sido arrestados otros 3 jóvenes por los improperios lanzados contra el jugador el pasado domingo en el estadio de Mestalla. Los insultos racistas contra el delantero brasileño de 22 años han sido habituales en los partidos de esta temporada. Una experiencia de inmersión en la mente del estrafalario Tim Burton. Es la propuesta que hace la nueva exposición del cineasta en París. La muestra invita al público a adentrarse en un laberinto en el que descubrir al director a través de 150 obras originales. Entre ellas hay bocetos de películas como Charlie y la fábrica de chocolate, Eduardo Manos Tijeras y Sweeney Todd. En parte exposición de arte, en parte juego, el laberinto de Tim Burton, además de profundizar en su extensa obra, incluye instalaciones a gran escala que sumergen al visitante en su excéntrico universo. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro no comment del día. Una protesta contra el desajuste climático en el Festival de Cine de Cannes, en la que profesionales del séptimo arte piden la reducción de las emisiones de CO2 de la industria del cine. Gracias por su atención. Pueden seguir informados a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra página web. Volvemos mañana con más noticias.